¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Esta semana tuvieron lugar varios eventos interesantes en la Casa de Todos los Mexicanos. Se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se presentó el libro Luis Cabrera, La Fuerza de la Voz y la Palabra, y escuchamos una presentación musical de Antar y Margarita. Veamos este resumen. El Espacio Cultural San Lázaro, en compañía de Alberto Enríquez Perea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como Edgar Espinal, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la misma escuela, presentaron el libro Luis Cabrera, La Fuerza de la Voz y la Palabra, de Germán García García, escritor y psicoanalista. Los presentes mencionaron que dicha obra biográfica revela el compromiso del político y periodista, quien además de ser uno de los teóricos de la Revolución, se manifestó en momentos cruciales de la vida política mexicana, por lo que los discursos, siendo diputado de la 26ª legislatura, se exaltó su fuerza, inteligencia y sabiduría. Fue secretario de Hacienda y dedicado a las relaciones exteriores, destacando como demócrata y revolucionario, a fin de que las desigualdades sociales quedaran atrás. Con base en ello, el autor precisó que la obra de Luis Cabrera es indispensable para conocer las causas del movimiento revolucionario. Cada día 9 de agosto, desde 1995, se conmemora en todo el mundo a los pueblos originarios. Más de 5.700 lenguas son habladas por únicamente el 3% de los habitantes del planeta. Es decir, la riqueza lingüística del mundo tiene un número muy reducido de salvaguardas, y cada día que pasa son menos. Para evitar esta invaluable pérdida cultural, es importante visibilizar a estas comunidades en todos los ámbitos de la vida pública, escuchar y aprender sus cosmovisiones, así como la forma en la que retratan al mundo. Con esta acción, además se evita vulnerar los derechos de mujeres y hombres que integran parte de la población. Con esto en mente, la Cámara de Diputados, desde 2019, ha integrado el principio Las lenguas toman la tribuna, donde más de 60 lenguas originarias diferentes, desde el náhuatl, el zapoteco, huichol, mazahua, purépecha, maya, cuicateco, triqui, otomí, mije, entre otros, han formado parte de las sesiones ordinarias. Días como este nos invitan a reflexionar sobre la justicia y observar con admiración a los hablantes de lenguas indígenas, siempre con la intención de dignificarles. ¡Que viva México y que vivan siempre nuestros pueblos originarios! En 1971, la chilena Margarita Cruz y el mexicano Antar López, compositores e intérpretes, se unieron para formar un dueto sonoro de interpretaciones de música folclórica tradicional popular. Teniendo ya más de 50 años de trayectoria musical, el Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo se honró en presentar su concierto. Los intérpretes se conocieron en el año 1968 en Chile y para el año 1971, ya siendo pareja sentimental, conformaron el dúo sonoro en la Ciudad de México. El dueto ha recorrido diversos países del mundo, su música con temas de contenido social, paisajistas y amorosos, hablando de la naturaleza y los sentimientos, formando parte de la tradición llamada peñas musicales, la Peña de Cuicanimi, palabra proveniente del náhuatl que significa los cantores del pueblo. Margarita Cruz y Antar López, dúo que impregna las expresiones poéticas, el compromiso social y vivencias cotidianas en la música latinoamericana. Estamos por recibir la nueva legislatura, la número 66. Por ello, en nuestra sección Símbolos de la Cámara, les mostraremos las credenciales más antiguas que resguarda el archivo histórico aquí en el Palacio Legislativo, como la del diputado Felipe Carrillo Puerto y la primera mujer legisladora, Aurora Jiménez de Palacios. El uso de credenciales como medio de identificación para las y los diputados tuvo su origen en la necesidad de refrendar la personalidad política de los miembros del Congreso de la Unión, así como hacer valer su fuero.
El archivo histórico de la Cámara de Diputados tiene bajo su resguardo un total de 10.101 credenciales pertenecientes a las y los legisladores que desde la 26ª hasta la 58ª legislatura participaron durante grandes momentos de la historia nacional en la importante tarea de crear, modificar y adicionar normas que rigen el actuar del país, así como de aquellas que otorgan derechos y obligaciones a la ciudadanía. Por mencionar algunos personajes destacados, se cuenta con la credencial del diputado constituyente Jesús de la Torre, quien sobresalió por ser un luchador social que buscaba mayores derechos para los campesinos y obreros, ideas que buscó plasmar en la redacción de los artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917. Otro personaje destacado fue el diputado Felipe Carrillo Puerto, quien estuvo en funciones en la 29ª legislatura. Se caracterizó por su defensa de los derechos de la población maya, su apoyo al reparto agrario y por ser precursor en el otorgamiento de derechos políticos a las mujeres. No podemos dejar de mencionar a la diputada Aurora Jiménez de Palacios, quien fue la primera mujer en la historia nacional en ocupar una curul en la Cámara de Diputados durante la 42ª legislatura. Asimismo, dentro de este importante acervo documental pueden encontrarse las relativas a Dr. José P. Ruiz, diputado integrante del Congreso Constituyente de 1917, representante del Estado de Michoacán. Luis Espinosa, diputado representante del Estado de Chiapas en la 30ª legislatura. Manuel Cepeda Medrano, quien formó parte del Congreso Constituyente representando al 5º Distrito Electoral de Piedras Negras, Coahuila. Rafael Ávila Camacho, quien fue diputado durante la 36ª legislatura, siendo miembro de la Gran Comisión de Guerra y también fue integrante de la Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda. Antolín Jiménez, diputado federal en 3 ocasiones por el estado de Oaxaca, iniciando en la 37ª legislatura. Ramón G. Bonfil, diputado en la 39ª legislatura por el estado de Hidalgo. Alejandro Gómez Maganda, diputado en la 40ª legislatura, quien se desempeñó como oficial mayor de la Cámara de Diputados. Aurora Arrayales de Morales, diputada representante del estado de Sinaloa en la 44ª legislatura. Cecilia Eulalia López Rodríguez, diputada de la 57ª legislatura por el Estado de México, quien fungió como secretaria de la mesa directiva. Mercedes Hernández Rojas, diputada de la 58ª legislatura por el Estado de Quintana Roo. Esta selección de credenciales es una muestra del quehacer legislativo en la que han intervenido destacadas personalidades del ámbito político, jurídico, artístico e intelectual de nuestro país. Al mismo tiempo, son el reflejo de la incansable lucha de las mujeres por la igualdad y la equidad de oportunidades en la vida pública. Desde la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo, invitamos a todas y a todos a conocer más sobre el proceso de credencialización y consultar los documentos que conforman nuestra memoria legislativa. En esta semana conmemoramos los 128 años del natalicio de Tina Modotti. Por eso, le pedimos a la doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas Legislativas, que nos platique sobre esta fotógrafa y activista italiana que se involucró en la Revolución Mexicana y el movimiento comunista del siglo XX. Adelante, doctora. Su asombroso talento, plasmado en numerosas fotografías en blanco y negro, reveladas por ella misma, es tan potente como la lucha social que enarboló tanto en México como en otros países. Tina Modotti nació en Udine, Italia. Emigró de Europa a Estados Unidos en 1913 en compañía de sus padres, donde participó como actriz en el cine mudo, y llegó a México a finales de 1923 con el fotógrafo Edward Weston. En el tiempo en el cual Tina Modotti vivió en México, tuvo relación con destacadas figuras del arte y la cultura de la época, como Diego Rivera, Frida Kahlo, Salvador Novo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, entre muchos otros.
Fue expulsada de México en 1930 tras una serie de conflictos políticos relacionados con su activismo. Formó parte de las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española y regresó a nuestro país en 1939, donde vivió 3 años más hasta su muerte. Te invitamos a leer esta maravillosa novela de la gran escritora Elena Poniatowska, que describe la vida apasionante y llena de sobresaltos de Tina Modotti, quien se convertiría en figura de culto y en una leyenda de la cultura mexicana. Tinísima es una novela deslumbrante en la cual Elena Poniatowska no solo retrata de manera sorprendente a Tina Modotti y nos narra las principales coordenadas de su vida, también nos muestra con exactitud y una pluma magistral el contexto del siglo XX y a sus protagonistas en México. Es un libro realmente fascinante que también da cuenta de la condición histórica de las mujeres en México. Verdad y leyenda de Tina Modotti. Te recomendamos esta biografía de Christian Barkhausen Canal, publicada por Editorial Diana en varias ediciones, entre ellas estas dos, una de bolsillo y esta que contiene numerosas fotografías y documentos inéditos acerca de Tina Modotti y que nos muestra la vida de una mujer tan hermosa como talentosa y legendaria. En este libro confluyen las voces de muchas figuras más, aparte de las que he mencionado antes, como Julio Antonio Mella, Sandino, Vladimir Mayakovsky, Miguel Hernández, Pablo Neruda y muchos más. Edward Weston y Tina Modotti en México, su inserción dentro de las estrategias estéticas del arte postrevolucionario. Este libro, de la crítica venezolana Mariana Figarella, profundiza en la faceta de fotógrafa de Tina Modotti y la sitúa a partir de su óptica y ejercicio únicos, lejos de la influencia de Edward Weston. Y al mismo tiempo es un libro que la singulariza a partir de su compromiso con las causas sociales y su militancia partidista. Es una hermosa edición del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM que muestra y analiza las fotografías únicas e inolvidables de Tina Modotti. Tina Modotti, fotógrafa y revolucionaria. Esta biografía de la periodista irlandesa Margaret Hooks es una de las biografías más extensas de Tina Modotti, que incluye información antes inédita, como documentos y correspondencia y algunas fotografías poco conocidas. Es un libro que, ante todo, es un análisis puntual de la enigmática personalidad de Tina Modotti e incluye, así como otros de estos títulos, también algunas imágenes en las cuales ella es protagonista, no solo autora. Fotografías, algunas de ellas tomadas por otros importantes fotógrafos. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a conocer la obra acerca de Tina Modotti, su apasionada y singular vida. Y de manera destacada, te invitamos a admirar sus extraordinarias fotografías incluidas en estas ediciones. Hasta aquí llegamos en esta edición de Cultura en San Lázaro. Agradezco mucho el favor de su sintonía y les invito a vernos aquí la próxima semana. Recibimos sus opiniones y sugerencias en el correo electrónico que aparece en la pantalla. Muchas gracias y hasta pronto.